Hola chicos, especialmente a los de cuarto medio porque este video va directamente para ellos, especialmente para mi querido curso cuarto C, los quiero harto. Bueno, vamos a hablar justamente de las bases de la institucionalidad, aunque en realidad el título está un poquito equivocado, me equivoqué, pero ya no importa, no se preocupen, déjenlo así, después voy a explicar por qué está un poquito errado. Bueno, chiquillos, esta es la continuación del concepto de Estado. Hoy día vamos a hablar en términos generales, para que les quede bien clarito en términos generales justamente lo que es una constitución. Vamos a ver un poquito del tema de la soberanía y el Estado de Derecho, que muchas veces se habla de este concepto. ¿Ya? Primero, vamos a hablar de las bases de la institucionalidad en sí. Bueno, las bases de la institucionalidad, chiquillos, son, tal como aparece ahí escrito, son principios, son valores y también justamente leyes que ante todo buscan frenar el poder del Estado de alguna u otra forma. ¿Ya? Porque el poder que tiene el Estado, esta soberanía que nosotros como pueblo le damos al Estado es tanta de que se puede justamente cometer algunos atropellos. Por lo mismo, para evitar justamente el abuso del poder, aparece justamente el tema de las bases de la institucionalidad y aparece también justamente el Estado de Derecho. Y algo que vamos a estudiar más adelante, que es la separación de los órganos y funciones del Estado, conocido como por poderes del Estado. En otras palabras, chiquillos, la clase de hoy, más que todo, vamos a estudiar cómo este poder llamado soberanía interna, más que todo, es frenado para evitar atropellos, para evitar vulneración de derechos más que todo, ¿ya? Porque justamente si se tiene mucho poder, el ser humano se corrompe y puede hacer cualquier tontería. Bueno, vamos a partir diciendo que justamente, tal como lo planteamos, a través de las bases de la institucionalidad, que es la Constitución para ser más exacto, y la soberanía, el Estado de Derecho y la separación de los poderes del Estado u órganos y funciones del Estado, a través de estos tres mecanismos yo puedo frenar justamente el poder de este Estado, ¿ya? Más que todo. Desde el punto de vista de la base de la institucionalidad, vamos a tener justamente el concepto de constitución. ¿Qué es una constitución? Una constitución, como lo hemos visto desde que ustedes están en primero medio, una constitución es un texto muy bonito porque aparecen varias cosas. En primer lugar, aparecen sus derechos y aparecen sus deberes. Al mismo tiempo, aparece cómo se van a distribuir también los poderes del Estado y cómo se van a administrar y organizar. ¿Ya? Por eso, chiquillos, es súper importante una constitución, porque no solo nos dice qué deberes y qué derechos tenemos, sino también nos dice cómo nos organizamos políticamente, desde un punto de vista de gobierno, desde un punto de vista de Estado. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Qué características tiene una constitución en sí? Una constitución es dogmática, quiere decir que contiene leyes que hablan principalmente de distintos temas. ¿Ya? Por ejemplo, en la Constitución del 80, la parte dogmática habla especialmente de qué es necesario para ser ciudadano, por ejemplo. Leyes referidas también al tema del concepto de propiedad, etcétera, etcétera. En otras palabras, cuando hablamos de las características dogmáticas, estamos hablando de las leyes que se encuentran dentro de la Constitución. Cuando hablamos de la parte orgánica, estamos diciendo cómo el Estado se organiza, orgánico, cómo se organiza, cómo funciona. Esa es la Constitución del 80 en este caso, que es la que hasta el día de hoy nos rige, es la que nos dice quiénes van a tener el poder político en el poder legislativo, quién va a tener justamente el poder en el poder ejecutivo y quién va a dirigir justamente el poder judicial, y así sucesivamente. ¿Qué requisitos se tiene que tener? ¿Qué acciones pueden realizar? ¿Cuáles son sus límites? Etcétera, etcétera. Por eso la Constitución es un libro súper importante y nos da lo mismo, porque nos dice justamente cómo nos tenemos que organizar como país. ¿Ya? Súper importante. Ahora, la Constitución, y por eso está el asterisco, la Constitución, chiquillos, tiene ciertas características en sí.
Primero que todo tiene una vinculación directa. ¿Qué quiere decir que tenga una vinculación directa? Significa de que todos debemos obedecer la Constitución. ¿Qué significa eso? Que todas las leyes, todas las normas, todos los reglamentos, por ejemplo el reglamento interno del colegio, se tienen que basar en la Constitución. Yo no puedo crear un reglamento que pase a llevar justamente esta Constitución. Por ejemplo, si alguien se porta mal, y en la Constitución dice que se respeta la dignidad de las personas, por ejemplo, yo no puedo llegar y porque ese alumno se portó mal, cortarle el pelo a modo de castigo. No, ¿ya? Ese es un ejemplo justamente de que hay que obedecer justamente la Constitución, al pie de la letra, ¿ya? Se obedece la Constitución. No porque usted no conozca la Constitución es un justificativo. Eso de que, por ejemplo, que lo hemos visto mucho en la televisión, eso de que, es que yo no sabía, es que yo no conocía, no es pretexto, es deber suyo. El Estado le está diciendo a usted, es deber suyo conocer justamente la Constitución, ¿ya? Ojo. Conservación de la norma, también es una característica importante de la Constitución. ¿Por qué? Porque todas las constituciones se deben ir adecuando a los tiempos, se tienen que ir adecuando a los contextos. ¿Qué significa eso? De que hay leyes que se tienen que ir ajustando a la realidad. Por ejemplo, hace 100 años atrás, más de 100 años atrás, había una ley que decía de que había una ley sobre carruajes. Ya esa es la ley que más me acuerdo, una ley de carruaje que decía que a una determinada hora, si no me equivoco, no podían transitar. Esa ley la tuvieron hace un tiempo atrás, hace unos 3, 4 años atrás, la tuvieron que sacar porque ya carruajes casi no hay. Por lo mismo se elimina. Por eso que cuando nosotros hablamos de la conservación de la norma, estamos hablando de que las leyes se tienen que adaptar a las nuevas realidades. ¿Ya? Es lo que pasaba, por ejemplo, en el mundo, allá en la Alemania nazi. ¿Ya? Es la constitución que se creó bajo la Alemania nazi es bajo un contexto histórico determinado. Hoy en día, ¿se podrían aplicar las leyes que aparecen en la constitución nazi? Obviamente que no, ¿ya? Porque las leyes se adecuan a las realidades. ¿Ya? Y por último, respecto a este tema de la constitución, está justamente la interdicción a la arbitrariedad. ¿Qué significa interdicción a la arbitrariedad? Significa, chiquillos, que no se puede ir contra la ley, ya que es algo muy parecido a la vinculación directa. ¿No son lo mismo? Sí. La vinculación directa, chiquillos, dice de que todos tenemos que obedecer la Constitución, es decir, tenemos que obedecer todas las leyes que aparecen en la Constitución. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la interdicción de la arbitrariedad? Significa, chiquillos, de que si yo, por ejemplo, yo tengo mi jefatura que es el cuarto medio C, curso más lindo. Y justamente yo como profesora jefe establezco como reglamento que no tienen que llegar tarde, que tienen que hacer su horario de estudio, etcétera, etcétera. Pero aquella persona que no cumple con eso, le corto un dedo. Eso es justamente pasar a llevar la Constitución, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi regla no se adecua justamente a la Constitución, porque la Constitución justamente dice de que se tiene que respetar justamente, en este caso, la dignidad de la persona, por ejemplo. Si dice eso, yo tengo justamente que ceñirme a lo que dice esa Constitución. No puedo hacer algo que no está escrito en ella o agregar algo que contravenga en este caso la Constitución. ¿Ya? Características del Estado. Bueno, que también está relacionado con las bases de la institucionalidad. El Estado, chiquillo, es instrumental. ¿Qué significa que sea instrumental? Significa que está al servicio de las personas en sí. En este caso, el Estado de Chile es instrumental justamente a los chilenos. ¿En qué sentido? Debe estar al servicio en el sentido de que debe velar tanto por los derechos y deberes, por ejemplo, de los ciudadanos. Debe también garantizar mínimos de políticas públicas, salud, educación, el famoso Estado subsidiario, por ejemplo. La finalidad suprema del Estado en sí es el bien común. ¿Ya? Y eso, tal como lo dije anteriormente, se garantiza justamente a través de dar mínimos de salud, de educación, de previsión, de transporte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por último, el deber del Estado, el Estado tiene dos deberes con nosotros. ¿Ya?
El Estado a nosotros nos exige a nosotros que participemos en el Estado a través de los procesos electorales especialmente, que seamos ciudadanos comprometidos a través de la participación. Pero también nosotros le podemos exigir al Estado dos cosas. La primera, protección. ¿A qué nos referimos con protección? Protección obviamente de los derechos y deberes de nosotros. Ya por lo mismo, chiquillos, alguien que no pueda estudiar, no tenga dinero para poder pagar una escuela particular subvencionada o una escuela particular, el Estado tiene escuelas municipales, por ejemplo. ¿Ya? Tiene que garantizar, insisto, mínimos. ¿Ya? Lo mismo con la salud. Por eso hay un fondo que es el fondo A dentro del FONASA para la gente indigente, por ejemplo. ¿Ya? Tiene que... Aquí, chiquillos, ojo, aquí yo no voy a poner en práctica si es bueno o es malo justamente lo que ofrece el Estado. Lo que hace el Estado es simplemente cumplir con su deber de ofrecer algo. Si es bueno o es malo, eso es opinión de cada uno. ¿Ya? Pero eso no entra justamente dentro del contenido de esto, porque les recuerdo que yo enseño más que práctica, yo enseño teoría. ¿Ya? Y el otro deber justamente del Estado es justamente la protección de nuestros derechos y deberes. Ah, y se me había olvidado otro tipo de protección, la protección externa. Es decir, chiquillos, que frente a cualquier amenaza, por ejemplo, de otro país, el Estado nos tiene que cuidar, nos tiene que proteger. ¿Y cómo? A través justamente de las Fuerzas Armadas y de orden, ¿ya? Y lo otro que el deber del Estado también, como dije anteriormente, es defender en este caso nuestros derechos y también, ojo, hacer cumplir nuestros deberes. Ojo, ¿ya? Otra base de la institucionalidad importante es la soberanía. Como dijimos anteriormente, la soberanía es el poder que tiene el Estado sobre el territorio y las personas. La soberanía interna se ejerce a través del pueblo, tal como lo dijimos en el video pasado. La soberanía externa se genera cuando otro país me reconoce a mí como independiente. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene esta soberanía? Esta soberanía tiene como características bastantes temas, pero los vamos a acotar solamente a 3. Uno, el tema de la supremacía. Nosotros cuando hablamos de supremacía, estamos diciendo de que el Estado, a ver, para que quede más claro, significa que el Estado puede ejercer ese poder que le da el pueblo solamente dentro de sus límites, es decir, dentro de su territorio. ¿Qué quiere decir eso? La soberanía que me da en este caso el pueblo a mí dentro de un curso, por ejemplo, yo no la puedo ejercer, si la ejerzo en el cuarto medio C, no la puedo ir a ejercer al mismo tiempo el cuarto medio A. Cuesta muchísimo, en este caso no es posible. Por lo mismo, chiquillos, cuando hablamos de supremacía, estamos diciendo que el Estado posee el poder dentro de un determinado territorio. Y ese territorio, no se le olvide, tiene límites. Por eso son importantes los límites. Porque si yo voy a mandar en un territorio en donde yo no tengo poder, se genera problemas. Y problemas, obviamente, como una guerra. El segundo punto a destacar es la dominación. ¿Qué es justamente la dominación? Súper fácil. Todos le tenemos que obedecer al Estado. Todos le tenemos que hacer caso al Estado. Por ejemplo, el caso más palpable es lo que estamos viviendo ahora. El Estado, un gobierno determinó en este caso que los estudiantes hasta el 27 de abril no tienen clase. ¿Y qué estamos haciendo todos? Obedeciendo. Estamos en la casa, descansando, algunos aburridos porque ya no aburre el encierro, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una orden. Hay que acatar en este caso la orden que emana del Estado. ¿Ya? Súper importante. Vamos con la independencia. La independencia es la parte más fácil, que es justamente la soberanía externa, que es que otros países nos reconozcan como a nosotros como independientes. ¿Qué significa que nosotros seamos independientes? Que nosotros elegimos nuestras autoridades, que nosotros a partir de nuestros representantes podemos crear nuestras leyes, que nos gobernamos solitos, etcétera, etcétera. Ahora, este poder que es la soberanía tiene un límite. No es llegar y establezcamos esta ley y no. No, chiquillos, siempre la soberanía tiene un límite y ese límite siempre van a ser los derechos humanos.
Es decir, por lo menos en el último tiempo, por lo menos en los últimos 20 años, la soberanía siempre va a tener un componente, un componente que es justamente el respeto a la dignidad del otro, ¿ya? Por lo mismo, chiquillos, el tema es tan reiterativo, el tema de los derechos humanos, porque ustedes saben, salimos de una dictadura o régimen militar, como usted le quiera llamar, y justamente pesa tanto eso, por lo menos en nuestro país, que se le ha puesto como límite justamente a cualquier vulneración de derechos el tema de los derechos humanos, ¿ya? Ahora, ¿de qué otra? Esa es una forma. Esa es la primera parte de cómo yo controlo justamente el poder del Estado. Las bases de la institucionalidad, que justamente son la Constitución y la soberanía. La segunda forma en como yo puedo controlar el poder del Estado es a través de algo que se llama Estado de Derecho. Aunque en Chile hay más debería existir más Estado social de derecho, ¿ya? Pero al fin y al cabo vamos a explicar lo que significa cada uno. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Qué significa de que, especialmente los políticos cuando vienen y dicen nosotros en Chile estamos en un Estado de Derecho? Significa, chiquillos, que tanto gobernados como gobernantes tenemos que respetar la ley. ¿Y cuál es la ley principal? La Constitución. Ahora no significa solo respetar la Constitución, no, hay que respetar todas las leyes, absolutamente todas. No es excusa decir, es que yo no sabía. No, uno tiene que saber. Por ejemplo, el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas, la gente que sale sin mascarilla hoy en día porque fue justamente un decreto es una ley, es un tipo de ley. Bueno, el tema es que si tú no lo respetas, que estás pasando a llevar justamente lo que el Estado, en este caso el Estado y el gobierno consideran que es parte del bien común, es decir, cuidar al resto, ¿ya? Si tú, como salió en la tele, que aparece un caballero que viene y dice, no, a mí no me afecta el coronavirus, usted está atentando justamente contra el Estado de Derecho del país. Usted está desafiando en este caso a la ley, y por eso Carabineros o los tribunales de justicia pueden justamente, especialmente los tribunales de justicia, los Carabineros no, pero los tribunales de justicia pueden enjuiciarlo, ¿ya? Y Carabinero en este caso puede pasar una multa perfectamente, ¿ya? El Estado de Derecho significa además, chiquillos, también establece que existe una división de los poderes del Estado. Más que poderes, insisto, es órganos y funciones del Estado. ¿Por qué? Porque si todos los poderes, o dos de ellos, se concentran en una sola persona, se genera justamente este problema de que la persona puede abusar de ese poder, ¿ya? También el Estado de Derecho implica representación popular, es decir, yo elijo justamente diputados y senadores para que ellos hagan leyes, fabriquen leyes que regulen la buena convivencia y el bien común de todos los chilenos. Se supone, insisto, yo enseño teoría y no práctica, ¿ya? Y lo otro, el Estado de Derecho, siguiendo las ideas de Locke más que nada, porque el Estado de Derecho viene del siglo XVIII, siglo XIX trabajándose, más que todo busca respetar el tema de las libertades individuales. ¿Qué significa libertades individuales? Que usted se le respete ante todo la libertad de libre circulación, que a usted se le respete la libertad de opinión, la libertad de expresión, también la libertad de culto. O sea, si usted quiere ser mormón, usted es libre de ser mormón, obviamente después de los 18 años. Mientras usted sea menor de edad, usted lo que diga a sus papás, etcétera, etcétera. Por lo mismo, ustedes van a decir, pero misa, ahora estamos en un toque de queda, y no se puede salir. Efectivamente, porque para el Estado el bien supremo es el bienestar de todos. Por eso, frente a esta pandemia que es un coronavirus, para evitar justamente que la gente se contagie en demasía, pone justamente el toque de queda. Y por eso justamente el Estado de Derecho se paraliza un poquito, ¿ya? El toque de queda implica que el Estado de Derecho en algunas cosas, en este caso, el tema de la libre circulación se bloquee unos minutos, pero por el bien común.
tal como aparece en la tele, aparece gente que vulnera justamente los cordones sanitarios, etcétera. Lo que están haciendo es sin saberlo, yo creo, porque aquí peca mucho de ignorancia. Lo que están haciendo es vulnerar justamente las leyes chilenas. Y ante una vulneración, eso puede significar obviamente un juicio. ¿Ya? ¿Qué más? De la mano aparece en el siglo XX, más que todo, aparece el concepto de Estado Social de Derecho. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? Significa de que se vincula especialmente el bienestar con el capitalismo. ¿Por qué? Porque justamente el Estado de Derecho velaba ante todo, velaba justamente por el tema de las libertades individuales y por el tema económico, pero no dejaba mucho espacio para el tema social. Por eso, el Estado Social de Derecho, cuando surge en el siglo XX, más que todo, se busca ante todo compatibilizar lo que son los derechos económicos con los derechos sociales. ¿Ya? Por eso, en este Estado Social de Derecho, lo que se busca ante todo es que el Estado no solo se preocupe de la parte económica, de que funcione económicamente el país, sino que también la gente tenga acceso, en este caso, a políticas públicas tan básicas como es educación y salud. ¿Ya? Por eso, chiquillos, se llama Estado Social de Derecho. Ahora, si ustedes me preguntan ¿por qué se habla más de Estado de Derecho? Porque el Estado de Derecho está más relacionado con el tema de respetar la ley ante todo y el respeto de las libertades individuales más que cualquier otra situación. En cambio, el Estado Social de Derecho también involucra el Estado de Derecho. Ojo, van de la mano. Es más, el Estado de Derecho está dentro del Estado Social de Derecho, pero al Estado Social de Derecho se le agrega este componente extra, que es justamente la preocupación por el tema social. Ahora, chiquillos, se me había olvidado algo que aquí no está escrito y pido las disculpas, porque va a ser parte quizás de la próxima tarea. También está el tema de la corrupción y la probidad. Cuando yo hablo de corrupción, estoy hablando especialmente de que cuando una autoridad no es honesta, no actúa de manera probidad significa actuar de manera correcta. Corrupción es cuando justamente una persona, en este caso un político, una autoridad más que un político, una autoridad utiliza para su propio beneficio justamente dineros propios del Estado, que son de todos los chilenos, o justamente utiliza en su beneficio información privilegiada. ¿Ya? Eso es justamente corrupción, actuar de mala manera. ¿Ya? El antónimo de corrupción es probidad. Probidad significa que yo actúo de manera intachable, que soy correcto, soy honesto en mi actuar. ¿Ya? Ahora, para velar justamente por el respeto justamente al tema del Estado de Derecho, especialmente de parte de nuestras autoridades, y obviamente velar que estas autoridades se porten bien con la Constitución, es decir, respeten justamente la Constitución, es que justamente se ha creado en el año 2008, se creó una ley que se llama la Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia permite justamente vigilar y tratar de disminuir justamente los casos de corrupción, ¿ya? Porque justamente si una autoridad actúa vulnerando el orden que establece la Constitución, obviamente hay que penalizarlo legalmente, ¿ya? Insisto, yo enseño teoría y no práctica, ¿ya? Ahora, la ley de transparencia que se ejecutó en el año 2018, en el 2008, perdón, no 18, 8, tiene dos aristas súper importantes. Una transparencia activa, que significa que todos los organismos públicos del Estado están obligados a subir información respecto a cuánto gana cada persona. Es más, si ustedes mandan justamente, si no me equivoco, a la página de transparencia.cl, ustedes pueden saber cuánto gana Piñera, por ejemplo, o cuánto gana un director de una escuela municipal. Del Lincoln no creo que tengan mucha información porque también tiene un área privada, así que ojo. Por eso no creo que tengan mucha información, pero si ustedes se quieren enterar de cuánto gana un senador, un diputado, o en qué invirtió, o si tiene inversiones, si le han hecho regalos,
ellos están por ley obligados a subir su información justamente a la plataforma digital para que todos nosotros tengamos conocimiento de cuánto dinero tienen o si ellos realmente no han utilizado información en su propio beneficio. Cuando hablamos de ley de transparencia pasiva, significa que nosotros podemos solicitar, como dije anteriormente, información sobre cómo es el actuar y también cuánto dinero gana, más que todo, en este caso, una autoridad. Ahora, la ley de transparencia, ¿cuál es el objetivo que tenía? Eliminar justamente la corrupción o por último disminuirla. Sin embargo, en el último tiempo ustedes han visto que, especialmente en las noticias, eso no se ha logrado por completo. ¿Ok? Bueno, ahí ustedes evaluarán y emitirán sus propias opiniones respecto a esos temas. Bueno, chiquillos, que estén bien, descansen y disfruten sus vacaciones. Que estén bien. Cariños a todos. Chao, Lin.